listo, sin más vueltas, vamos a comenzar entonces con esta cuarta capacitación que corresponde hoy a cajones de doble pared, sistemas de cajón de doble pared. Específicamente vamos a hablar de Inotec e Inotec Atira. ¿Ok? Entonces nosotros, como les decía hace un rato, y retomando y conectando con la capacitación del día de ayer, el día de ayer revisamos las guías cuadro, que son unas guías ocultas eh, para cajón. Es decir, es la evolución, decíamos, de las guías full extension, las guías telescópicas. Son unas guías que van montadas por debajo, ¿cierto? Y ayudan a desarrollar valor del mobiliario que ustedes desarrollan, porque claro, se diferencian respecto de su competencia, que utiliza esa guía antigua, muy muy antigua. No sé si todos conocen esa guía Full Extension o guía telescópica, que fue desarrollada en 1960. Uf, muchísimo, el siglo pasado, a inicios del siglo pasado. Bueno, entonces, bueno, eso permite, esta guía cuadro les permite desarrollar valor, pero todavía ustedes tienen que seguir construyendo un cajón. Y esto significa que ustedes tienen que tomar las piezas de madera, dimensionarlas, enchapar los cantos, ¿cierto? Cubrir los cantos, ranurar, perforar, armar, bla, bla, bla. Y eso tiene un costo. Si bien es cierto, muchas veces ustedes pueden tomar las piezas del sobrante, entonces uno se engaña y dice, bueno, este cajón para mí resulta gratuito porque sale del sobrante. Eso en parte es un engaño porque primero el tablero lo tuviste que comprar. Segundo, tienes que destinar tiempo para seleccionar las piezas. Eh, Tercero, tienes que dimensionarlas. Tienes que hacer el cálculo, hacer, en fin, hacer todo el trabajo de preparación y dimensionarlas. Luego tienen que enchapar los cantos. Luego hay que ranurar. Luego hay que perforar. Luego hay que armar. En fin, si se fijan ustedes, un cajón es un elemento que está constituido por dos laterales, una pieza delantera, una pieza trasera, que son iguales, y un fondo, que además a veces es del mismo material con el que se construyen los laterales, la pieza delantera y trasera. Si se fijan, eso es igual a como ustedes construyen un módulo. Son las mismas piezas. O sea, tomen el cajón, levántenlo y se van a dar cuenta que es un módulo muy pequeñito. Pero el tiempo que ustedes le tienen que dedicar es exactamente el mismo. Es decir, cada vez que construyen un cajón, dejan de construir un mueble. No sé si se entiende el concepto, luego lo podemos desarrollar. Tomen apuntes ahí, si tienen alguna duda respecto de lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad. La realidad es que ustedes, el tiempo que dedican a armar un solo cajón es el mismo tiempo que dedican a armar un módulo completo, porque la operación es exactamente la misma. Dimensionar, enchapar, ranurar, perforar, armar. ¿Ok? Entonces, hace muchos años atrás, qué sé yo, ¿cuántos años atrás? Será unos 25 años atrás, 25, 20 años atrás, sí, no, 25 años atrás, más incluso, la industria nos vino con este problema, con esta situación. Dijo, no, dijeron, ¿saben qué? Hacer un cajón de melamina es carísimo para nosotros, y mucho más si es un cajón de madera, ¿no? Es carísimo. Entonces necesitamos una solución que resulte mucho más económica y eficiente para nosotros. Nuestra respuesta, ¿cuál fue? Inotec. Nuestra respuesta original fue Inotec, la plataforma Inotec, que es un sistema de cajón con concepto de plataforma. ¿Ok? Em, lo que nosotros construimos entonces fue un sistema y eliminamos toda esa complejidad del armado que tenían los fabricantes. Toda esa complejidad se fue. Ahora ya no hay que cortar, enchapar, bla, bla, bla. Lo único que tiene que hacer lo único que tienen que hacer ustedes ahora es simplemente ensamblar. Ya todas las partes y piezas, seleccionan las partes y piezas dependiendo de lo que van a armar y ensamblan. Y eso fue lo que fue nuestra respuesta. Y gracias a eso, como hablábamos en la primera capacitación, la industria del mueble, en parte gracias a eso, la industria del mueble, especialmente la industria que se dedica a la construcción de muebles de cocina de Alemania, es la más eficiente del mundo.
Entonces ya no necesitaban invertir tiempo en cortar piececitas, seleccionar piececitas, nada, nada, no. Ellos se enfocaban solamente en ser muy eficientes en la construcción de los módulos y luego ensamblar los cajones que ya vienen con una terminación perfecta. Entonces desarrollamos una plataforma económica que ya a esta altura del partido tiene una historia de éxito está mal escrito, perdón, puse un punto de más, con más de 100 millones de cajones producidos. En apariencia es un perfil clásico, es decir, no tiene un estilo determinado, tiene su propia tendencia. Eh, eh, tenemos algunos elementos laterales que se pueden incorporar para poder producir diferenciación. Además, hay una amplia gama de organización interior muy versátil, y todos los componentes están coordinados bajo un mismo color. Es decir, no hay ningún elemento estridente, todo lo desarrollamos bajo el mismo color plata. ¿Ok? Ese es nuestro Inotec clásico, que fue nuestra respuesta hace 25, ya casi 30 años atrás, em, para que la industria del mueble fuese aún mucho más eficiente. Entonces, lo desarrollamos con concepto de plataforma, es decir, ustedes pueden, obviamente, el estándar es una solución de cajón bajo, una solución de cajón alto, vamos a decir, un cubertero, un ollero, un cajón pando y un cajón para las ollas, ¿no? Y ese cajón además debía ser posible montarlo de forma interior, como aparecen las imágenes. ¿Ok? En distintas profundidades, entonces tenemos distintas alturas, distintas profundidades y distintos servicios. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Nuestra respuesta comienza a partir de los laterales. Los laterales son la base de la plataforma. Entonces, lo que nosotros proveemos son los elementos para que ustedes logren construir aquello que quieren construir, aquello que definieron que era lo adecuado para el diseño que están trabajando. Entonces comenzamos siempre a través de los laterales, ya sea cajón alto, cajón bajo, cajón interior, con cierre suave, sin cierre suave, no importa. Comenzamos a partir de los laterales, que son el estándar. Luego sumamos los conectores traseros. Si vamos a montar una trasera que es de melamina, para anchos variables de mueble, ¿cierto? O una trasera estándar de acero, si vamos a trabajar con medidas estándar de cajonera, que es lo que nosotros recomendamos. Es decir, el cajón es un mueble que tiene mucho trabajo. Por lo tanto, sería mucho más sencillo, y es mucho más sencillo, si ustedes definen que todos sus cajones van a ser, por ejemplo, de 45, de 60, de 80 y de 90. Luego van a haber cajones de otras dimensiones, pero el 90%, 95% de lo que ustedes van a construir debiera ser siempre adecuarse a esas medidas. Si es así, ustedes pueden tener preavanzado ya el trabajo. Entonces, en este caso, si ustedes van a escoger trabajar de esa forma, es mucho más eficiente trabajar con una trasera completamente de acero. ¿Ok? Entonces escogen entre una de las dos alternativas. Luego están los conectores frontales. Si es un cajón con un frente de madera exterior, es decir, que solapa, que cubre completamente los laterales, eh, hay que montar unos conectores frontales que van fijos a ese frente. O si es un cajón interior, y para ese cajón interior van a utilizar una solución estándar nuestra, que es un perfil, un frente de aluminio, eh, ya está, suman esa alternativa. Y finalmente suman las tapitas, ¿cierto? Que cubren el espacio donde están las regulaciones del cajón. Porque este cajón además, a diferencia del cajón con la guía Full Extension, permite ser regulado en altura. Entonces, en esa ventanita que cubierta con las tapitas están las regulaciones. En fin, entonces de esa forma construimos perdón, un cajón bajo. Si vamos a construir un cajón alto, se repiten algunas piezas. Fíjense, los laterales son exactamente los mismos. Cambian los conectores traseros, en este caso para una trasera de melamina, ¿no? De ancho variable. Ese cajón especial que no mide 60, sino que mide 61,5. Bueno, listo. Ese cajón lo cobramos más costoso, más caro, porque obviamente nos genera mayor trabajo, y cortamos esa pieza de melamina a la medida que corresponde, que ya la vamos a revisar, y lo unimos a los laterales mediante estos conectores traseros. Pero si vamos a trabajar
medidas estándar de cajón, es mucho más eficiente, no hay que cortar piezas de melamina, unir ni nada, sino que trabajamos directamente con una trasera de acero que va conectada directamente a los laterales, en el ancho que ustedes requieran, ¿cierto? Habíamos hablado de 45, 60, 80, 90, hasta 1,20 m también es posible conseguir esta trasera de acero. Bueno, luego, me perdí acá, aquí está. Ya. Luego las barras laterales, ¿no? Las barras laterales para dar la altura del cajón y con sus respectivos conectores que van conectados al frente, y luego el conector frontal para montar el frente conectar el frente de madera con los laterales, o si van a trabajar con un cajón interior y van a trabajar con la solución estándar que nosotros proveemos, ¿cierto? Los conectores laterales, perdón, los conectores para ese cajón interior, un perfil de aluminio y una barra superior para poder construir este frente. Esos son los elementos. Si se fijan, el criterio es siempre el mismo. El armado es muy sencillo, ya lo va a mostrar Toxen. Entonces el objetivo es pasar de invertir tiempo en construir cajoncitos de madera, en ensamblar, a ensamblar cajones que ya son de acero, que tienen una terminación de triple capa de pintura que evita o que le da una gran protección al rayado, una terminación que es siempre la misma, es decir, la misma terminación que tiene un auto en la pintura en el cajón. Y pasamos de invertir 20 minutos por cajón a invertir apenas 1 minuto o menos para el armado del cajón. Ya Toxen les va a mostrar. Entonces, esta es una solución que busca que ustedes sean mucho más rentables en su negocio. Tiende a pensarse en Latinoamérica que estas soluciones en realidad son más costosas, son solo para clientes de alta gama. Es porque acá, como hablábamos al principio, ¿cierto? No al principio de esta capacitación, sino del programa de capacitaciones, no tenemos el concepto de industria en la cabeza. Entonces, nosotros los proveedores, y ahí nosotros acusamos una deuda, no hablamos con ustedes y no les explicamos en detalle cuáles son los beneficios de la tecnología que nosotros desarrollamos para ustedes. Y ese es el objetivo de esta serie de capacitaciones, ¿no? Que ustedes comprendan y saquen provecho de esto, así como saca provecho la industria del mueble alemán y es la más competitiva del mundo, y ustedes también, en sus respectivos mercados. Aquí nos estamos reuniendo en este momento personas de distintos lugares, no solo de distintos países, sino de distintas ciudades. Y si ustedes entienden lo que nosotros somos lo suficientemente buenos comunicadores y logramos que ustedes comprendan lo que estamos comunicando y ustedes aplican esto, ustedes se van a poder diferenciar en sus respectivos mercados. Ok, entonces esta es una solución que, lejos de tratarse de un cajón de alta gama que solo para clientes que tienen mayor presupuesto, no, es todo lo contrario, es para que ustedes tengan una operación mucho más eficiente y mucho menos costosa. Ok, se me olvidaban las tapitas también que se repiten. Ok, bueno. Entonces, eso es respecto de la construcción del cajón. Son determinados elementos que ustedes combinan y logran construir distintas soluciones para distintas situaciones. Pero ahora toca sumar la función, porque un cajón está constituido por dos elementos importantes. Uno es el cajón en sí, la caja esta que se construye, ¿cierto? Pero es una caja bastante perezosa, no hace nada más que contener. Es una bandeja, ya está. Lo que trabaja que es la parte que generalmente uno olvida es la corredera o la guía. En este caso, estamos hablando siempre de una guía oculta, cuadro, la misma información que revisamos ayer, ¿se acuerdan? Aplica para esta corredera. Solo que es una corredera especial porque en lugar de trabajar con elementos de 15 milímetros, vamos a trabajar con un lateral de doble pared de acero, entonces no necesitamos tanto espacio. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la distancia EB, que era la distancia entre la cara interior del lateral y la guía cuadro, que eran 20 milímetros? En este caso es mucho menor porque el espesor del acero es mucho menor que de los 15 milímetros que vamos a utilizar para construir cajones de madera, ¿no? Listo. Entonces, por una parte, entonces tenemos una amplia variedad
de guías cuadro disponibles para que ustedes monten en cualquiera de estas soluciones de cajón. Desde la más básica, que es la cuadro 25, Stop Control, que solamente tiene retén, es decir, no tiene cierre suave, no tiene push to open, pero sí tiene un retén que evita que el cajón se abra cuando ustedes lo cierran y golpea y evitar el rebote, y así se evita el rebote. Luego cuadro extracción parcial. Perdón, no sé si lo aclaré. Cuando hablamos de cuadro 25, estamos hablando de una guía cuadro de extracción parcial. Luego está entonces cuadro 25, extracción parcial con cierre suave. Ahora sí, tiene todo el servicio, que es lo que espera un cliente cuando ve un cajón como este, ¿no? Y luego está cuadro B6, que cuadro B6 significa cuadro extracción total, con cierre suave o con push to open. Cualquiera de estas alternativas se puede mezclar con cualquiera de los cajones que está en la parte superior. Entonces, el objetivo es simplificar para ustedes el manejo de inventario, que puedan ir a todos los segmentos de mercado, ya sea uno de un presupuesto, uno que tenga presupuesto muy acotado, que por lo general coincide con esos muebles en los que van solo dos, máximo tres cajones. Entonces, en realidad, es muy poco lo que incide el cambio de cajón en el presupuesto general, o esas cocinas gigantes que es necesario un carrito de golf, ¿cierto?, para recorrerlas. Bueno, ahí es posible aplicar incluso cuadro B6 con push to open, o no lo estamos mostrando en esta capacitación, pero también la posibilidad de autoapertura electromecánica con cierre suave incorporado hasta ese segmento, pasando también por Push to Open Silent, que es mecanismo Push to Open, ¿cierto? Mueble sin tirador con cierre suave incorporado, pero todo mecánico. O sea, hay una amplia variedad. Nosotros aquí estamos mostrando lo básico, porque ese es nuestro foco con este ciclo de capacitaciones. Es un ciclo de capacitación de introducción. Por otro lado, pasado el tiempo, nosotros desarrollamos una siguiente nivel de esta plataforma Inotec y desarrollamos Inotec Atira. Y Inotec Atira está pensado para esos clientes que son exigentes. Ahora sí estamos hablando de ese cliente que no solo quiere un buen desempeño, exige un buen desempeño del cajón y un mueble que dure toda la vida funcionando sin problemas, sino también un cliente que está enfocado en la estética del cajón. ¿Ok? Eso es Inotec Atira. El concepto es exactamente el mismo, sigue siendo un concepto de plataforma. Inotec Atira conecta entonces la diferenciación y la alta eficiencia económica. ¿Por qué? Porque aprovecha los mismos conceptos que acabamos de revisar respecto de Inotec. Sigue siendo un cajón Inotec, pero ahora cambia la estética del cajón. ¿Ok? Hay una eficiente orientación de mercado, es decir, no importa el segmento de mercado o el tipo de cliente, si el cliente quiere cajón blanco, quiere cajón antrácita, quiere cajón con lateral de vidrio o uno de madera, como aparece en la imagen, ¿cierto? Eso da exactamente lo mismo. Sigue siendo concepto de plataforma. Pueden conseguir todas estas alternativas de color que aparecen en la imagen, antrácita, blanco o el cajón plata que veíamos antes con Inotec. También es posible conseguirlo, pero todo de forma muy sencilla. Nosotros proveemos solamente un Lego para ustedes, un rompecabezas con piezas determinadas, no un rompecabezas de 1000 piezas, sino un rompecabezas máximo de 8 piezas con el que ustedes logran ensamblar el cajón. Ya no hay que construirlo, solo hay que ensamblarlo. Entonces eso permite una reducción de la complejidad de su proceso y una disminución en los costos. Los esquemas de mecanizado, además, son siempre similares, vamos a decir similares por no decir los mismos, y eso lo va a mostrar, lo podría mostrar Toxen ahora, en el lateral del módulo. Es decir, ustedes arman una sola carcasa, mecanizan, ¿cierto? Lo que hablábamos del sistema 32, establecen su estándar de mecanizado y ya pueden montar un cajón Inotec Atira con Push to Open Silent, antrácita, laterales de vidrio, o en el mismo mueble podrían instalar un cajón Inotec clásico con guía cuadro de extracción parcial sin ningún servicio. Es decir, mayor complejidad en el proceso de producción de ustedes, como es ahora, si ustedes van al segmento básico, ¿cierto? ¿Qué hacen? Trabajan un tipo de cajón, un tipo de guía, y si van al segmento premium, van y compran otro cajón y otra guía. Por lo tanto,
ya es mucho más complejo para para realizar la compra, para el proceso de compra, y es mucho más complejo también, imagínense, bueno, ustedes lo saben, en el proceso productivo, en la operación productiva de ustedes. Les exige tener distinta variedad de inventario para poder asegurar su producción, ¿cierto? Y eso hace mucho más compleja la compra y la administración del inventario. En cambio, con la plataforma Inotec completa, ustedes aseguran que su producción nunca va a quedar desabastecida porque todo, y además el proceso de producción es muy sencillo porque ustedes pueden almacenar, no es necesario tener una gran cantidad de productos en su inventario para poder satisfacer todos los requerimientos del mercado. Ok, entonces Inotecatira es una solución, es un sistema de cajón de doble pared de acero. Perdón, es una plataforma de doble pared, de cajón de doble pared de acero que además de permitir sacar máximo provecho del espacio interior de los muebles, ofrece una plataforma flexible y atractiva con la que las cocinas diseñadas por ustedes van a lograr responder de forma adecuada a los diversos y específicos requerimientos prácticos y estéticos del cliente. Ethic desarrolló esta plataforma para facilitar el trabajo de instalación y regulación en obra, como también para dar independencia al cliente en el manejo de este cajón. El montaje en el mueble es súper simple, ya lo va a mostrar Toxen. El cajón se desliza sobre la guía y un seguro lo fija a la guía y eso evita que se pueda salir de forma accidental. Para quitar el cajón solo tienen que presionar el seguro y ya pueden levantar el cajón y quitarlo. Con Inotec e Inotec Atira es posible regular el frente de cajón en dos dimensiones, lateralmente y en altura. Okay, para la regulación lateral, para la regulación en altura no es necesario una herramienta. Para la regulación en altura no es necesaria y para la regulación lateral sí lo es. Para fijar, para quitar o fijar el cajón se utiliza un seguro también y es posible levantar, quitar la tapa del frente sin necesidad de tener que utilizar ninguna herramienta tampoco. Para montar en la barra del cacerolero es súper sencillo. Para montar también los elementos decorativos también es súper simple. No es necesario el uso de ninguna herramienta. Los frentes de cajón también son regulables en plomo utilizando la barra. ¿Ok? Los accesorios complementarios también, como vieron, se pueden instalar de forma muy sencilla. Y además existe una gran alternativa de organización interior. Bueno, Inotec e Inotecatira se deslizan sobre la guía cuadro, lo que hablábamos, ¿cierto? Pero es una guía cuadro específica para esta plataforma y cuyo mecanismo de funcionamiento, al igual que la guía cuadro que veíamos ayer, son bolitas de acero, ¿cierto? Rodamientos de acero especialmente endurecidos que se deslizan sobre la guía de acero y esta da una característica es una característica única de Getis. No importa el segmento de mercado, con Inotec e Inotecatira, ustedes van a poder tener la respuesta adecuada para sus clientes. Inotec clásico para esos proyectos en los que el objetivo es sacar máximo provecho del espacio e Inotecatira para esos proyectos en los que además del estilo y la personalización es importante el desempeño y la distinción. ¿Ok? Algo que me gustaría reforzar respecto de la guía cuadro es que estas balineras, estos rodamientos, estas bolitas de acero, al deslizarse sobre la guía, le dan una característica de autolimpieza al cajón. Y eso es súper importante. Yo no sé si les habrá sucedido a ustedes, pero seguro han escuchado de personas o de otros fabricantes que han tenido problemas con sus cajones porque en las obras, especialmente en las construcciones nuevas, el ambiente de trabajo es súper sucio. Y ese polvo que cae sobre las guías, cuando el mecanismo de funcionamiento es plástico, es decir, son elementos plásticos que se deslizan sobre una guía de acero, con este polvo ese plástico termina dañándose. Y las guías mueren y hay que cambiar todas las guías de la obra. Bueno, eso con Inotec, con la guía cuadro para Inotec, eso nunca les va a suceder. Ese polvo que queda sobre la guía, si bien es cierto al principio puede producir un poco de ruido, solamente al abrir y cerrar, ustedes solamente tienen que abrir y cerrar el cajón o el usuario final, abrir y cerrar el cajón y con el mismo uso las bolitas de acero se van encargando de ir limpiando la guía.
Entonces a eso le llamamos sistema o mecanismo de autolimpieza, que es único de nuestra guía cuadro. Por lo tanto, además ahorramos todos esos problemas y costos de postventa. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos ahora con un poquito de información técnica. ¿Cómo hacemos el cálculo? Para cortar las piezas que es necesario dimensionar en este caso. Porque obviamente nosotros entregamos un kit de partes y piezas o los elementos por separado, las partes y piezas por separado para que ustedes ensamblen rápidamente el cajón, pero hay una variable que nosotros no manejamos y es el ancho de este mueble, ¿no? Que puede ser variable desde los 275 milímetros de ancho hasta el metro 20. Entonces el fondo de ese cajón varía dependiendo del ancho del mueble. Pero ¿cómo se hace el cálculo para poder realizar este cálculo? Perdón, aquí me adelanté un poquito. Bueno, hay que conocer algunos conceptos al principio. Primero, tenemos que tener súper claro cuál es el ancho libre interior de ese mueble. No es importante cuánto mide el exterior, sino cuánto mide el interior, porque a partir de esa medida es que vamos a realizar el cálculo. ¿Ok? Otro tema, otro punto importante es que el fondo de este cajón tiene que construirse en material de 15 milímetros o 16 milímetros, lo que ustedes consigan en el mercado. Me parece que todos los que nos están viendo ahora solo consiguen material de 15 milímetros. Y por otro lado, la trasera o testera también se debe construir en tablero de 15 milímetros. Eso cuando ustedes no trabajan con la trasera de acero completa, ¿no? Están trabajando con los conectores de armado que les permite trabajar con traseras de ancho variable. Entonces, esa trasera, cuando ustedes tienen que dimensionar esa trasera, tienen que utilizar material de 15 milímetros. Y además esa trasera tienen que trabajar más porque hay que enchapar el canto, no puede quedar el aglomerado a la vista, ¿no? Ok, listo. Entonces hablamos sobre el ancho libre interior, que es muy importante. Y otra medida que es importante y que ustedes tienen que considerar es que es el espacio necesario para poder montar el cajón Inotec. ¿Ok? Cuando van a trabajar con un cajón bajo, dependiendo si van a trabajar con una guía cuadro de extracción total o parcial para 25 o 30 kilos, bueno, cuando van a trabajar con un cajón bajo o un cubertero, la altura libre que necesitan mínima es de 112 milímetros. Y si van a trabajar con una guía cuadro V6 Plus, que es para 50 kilos de peso, necesitan un mínimo de 117 milímetros de altura. Eso es para el cajón bajo. En el caso del cajón alto, cuando trabajan con una guía de 25 o 30 kilos, cuadro V6 o cuadro 25, la altura mínima es 185 milímetros. Y si van a trabajar con una guía cuadro V6 Plus para 50 kilos, que soporta hasta 50 kilos de peso, 190 milímetros de alto es el mínimo que ustedes necesitan. Entonces, eso lo tienen que tener muy claro para el momento de diseñar y de especificar. Ojo con esto, esta información sirve especialmente cuando ustedes van a trabajar muebles con tirador gola, que es ese perfil, ¿cierto?, que va montado en el frente y que ocupa un espacio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el espacio que dejamos libre ahí en ese caso para los cajones. Por último, la profundidad libre mínima que tienen que considerar es siempre el largo nominal del cajón, ¿cierto? Algunos de ustedes ya conocen cuáles son los largos nominales y en este caso trabajamos con un largo nominal diferente a lo que se trabaja la competencia o probablemente con lo que ustedes están acostumbrados a trabajar, que es 450, 500 milímetros. Nosotros hablamos de largo nominal de 420 y 470 milímetros. Ese es nuestro largo nominal y así lo van a encontrar ustedes en los catálogos. Eso es porque nos interesa, lo que queremos hacer es mostrar cuál es la profundidad útil del cajón. Por eso hablamos de ese largo nominal. Pero bueno, cuando ustedes están diseñando y quieren saber si efectivamente van a poder montar un cajón de 470 milímetros en el mueble que están diseñando, a ese cajón, a ese largo nominal, tienen que sumarle 15 milímetros. Y ese es el espacio que necesitan libre.
Entonces ya no estamos hablando de 470 milímetros libres para poder montar el cajón dentro del módulo, sino 485 milímetros libres. En el caso del cajón de 420, ya sería un cajón de 435 milímetros. Y si el cajón es interior, tienen que sumar a esos 15 milímetros 9 milímetros más. Ya Torsten les va a explicar eso. Ok. Em, Voy a hablar ahora sobre la distancia EB. ¿Y esto por qué es importante? Para que ustedes comprendan eh, a ver, porque estamos ahora hablando con distintos mercados y tenemos clientes que trabajan con distinta distancia EB en los distintos mercados. Por lo general, en un mercado trabajamos una sola distancia EB y probablemente si ustedes participaron de alguna otra capacitación con algún distribuidor, nunca mencionaron esto. Pero ok, aquí quiero que presten bastante atención, por favor. La distancia EB en el caso de la guía cuadro para cajón Inotec es variable y varía entre son ampliamente utilizadas por las personas que hoy día, por los mercados a los que pertenecen las personas que hoy día están en esta capacitación. Entonces, fíjense en lo siguiente. En el dibujo de arriba armamos un mueble, un módulo, cuyos laterales son de 15 milímetros de espesor. No sé si lo logran ver, yo estoy en el otro lado. Aquí, 15 milímetros de espesor tiene este lateral, 15 milímetros de espesor tiene el otro lateral. Y aquí hay una distancia EB. Pero miren lo que pasa cuando ustedes trabajan con el mismo mueble, supongamos que este mueble mide 600 milímetros de ancho terminado, pero miren lo que sucede cuando ustedes tienen que cambiar la especificación de material y tienen que trabajar con 18 milímetros. Obviamente este mueble no puede variar en su medida terminada, sino que lo que hacemos es disminuir el ancho libre interior. ¿Se fijan? Fíjense que entonces que ahora las piezas para el cajón son diferentes entre un mueble y el otro, siendo el mismo mueble, es decir, perdón, siendo un mueble de 60 centímetros, de 600 milímetros de ancho terminado, dependiendo del espesor de los laterales, yo tengo que cortar distintas piezas, ya sea la testera o trasera del módulo o el piso del módulo. ¿Ok? Y eso es una complicación extra para ustedes. ¿Qué hicimos nosotros? Que, como hemos dicho siempre, simplificamos su proceso de producción, dijimos, ok, perfecto, nosotros vamos a tomar esa complejidad y ahora vamos a tener distintas alternativas de guía cuadro para Inotec con distintos EB, de tal forma que ustedes no tienen que construir distintos cajones, no tienen que cortar distintas piezas. Si un mueble tiene 600 milímetros, ustedes desarrollan un cajón y si en el siguiente proyecto van a trabajar ahora con 18 milímetros, el mismo cajón les sirve. Por lo tanto, ustedes pueden estandarizar la producción de sus cajones. Fíjense entonces lo que cambió. Para el mueble de 15 milímetros, en la distancia EB creció. Compárenla con la distancia EB que estamos utilizando en el mueble de 18 milímetros. Es distinta. Para la distancia EB en un caso es 12,5 y en la otra es 2,5 para poder realizar la compensación. Espero que se entienda. Y ahora, todas las partes y piezas entonces que vamos a dimensionar para un cajón de la misma medida terminada de 600 milímetros, en el caso del ejemplo, son exactamente iguales sin importar si van a trabajar con 18 o 15 milímetros. Hettich se hace cargo de la complejidad de su proceso y lo simplifica. Entonces ahora somos nosotros los que les entregamos a ustedes una variable más para simplificar su proceso de producción. Espero que eso se haya comprendido. Si hay alguna duda, luego ustedes nos pregunten. Entonces, ahora rápidamente para darle el paso a Torsten y no extenderme más, y ya me extendí demasiado. Si ustedes trabajan con una distancia EB 10,5 en su mercado, eso, de ese mueble, um, es a ese ancho libre interior le restan 73 milímetros, 36,5 de un lado, 36,5 del otro, y ya tienen el ancho de esa pieza. En la profundidad, dependiendo de qué van a trabajar, si es trasera de melamina con conectores traseros, ¿cierto? Toman
largo nominal, ¿cierto? Esos 470, 420 y le suman 10 milímetros y ya tienen el largo de esa pieza. Pero si van a trabajar ustedes, si van a trabajar cajones estándar y quieren ser mucho más eficientes en su producción, eh, a ese largo nominal ya no le suman 10 milímetros, sino que le tienen que restar 3 milímetros. Entonces es importante que ustedes especifiquen bien con qué van a trabajar para conectar la trasera. Eh, Nuevamente, con distancia EB 10,5, es decir, para Chile, Colombia, en este momento no tengo el detalle de otros países, para calcular esa pieza trasera, cuando trabajan con los conectores traseros que permiten anchos variables de mueble, no necesariamente medidas cerradas estándar. Lo que tienen que hacer es tomar el ancho libre interior y restarle 84 milímetros, vale decir, 42 milímetros a un lado, 42 milímetros al otro. La altura de esa pieza varía dependiendo si el cajón es un cajón bajo o un cajón alto de 65,5 milímetros o 65 milímetros, lo podemos cerrar ahí, para el cajón bajo y para el cajón alto sería una altura de 144 milímetros. La diferencia entonces cuando para otros mercados como por ejemplo puede ser Ecuador, me parece que Perú también que trabaja con distancia EB 12,5 es que al ancho libre interior, para calcular el ancho de la pieza del fondo, ¿cierto? A ese ancho libre interior le restamos 77. Lo que vamos a sumar o restar, dependiendo del tipo de trasera que vamos a trabajar para calcular el fondo de esa pieza, siguen siendo 10 milímetros o 3 milímetros. Y en el caso de la trasera, en lugar de restar para la distancia para la distancia EB de 12,5, al ancho libre le restamos ahora 88 milímetros y las alturas siguen siendo la misma, 65 milímetros para el cajón bajo y 144 para el cajón alto. La distancia de montaje, bueno, sigue siendo el sistema 32. Lo mismo que utilizamos, este es el mismo esquema que utilizamos para mostrar ayer el montaje de la guía cuadro oculta, ¿no? 37 milímetros del borde a la tercera perforación y lo demás es múltiplo de 32 entre perforaciones y 32 milímetros entre la segunda y la penúltima perforación. Lo que Un punto importante los orificios que tiene la corredera, hay 9 milímetros de distancia entre eje. Por lo tanto, si nosotros vamos a trabajar un cajón interior y vamos a trabajar con el frente estándar que proveemos nosotros de aluminio, sus conectores, ustedes desplazan la guía, mantienen la perforación en el lateral a 37 milímetros, solo que ahora ya no fijan la guía en la tercera perforación, sino en la segunda. ¿Ok? 9 milímetros nos desplazamos, que es el espacio suficiente, no necesitamos más cuando estamos usando ese frente de aluminio. Pero si van a utilizar ustedes un frente de melamina, por ejemplo, de 15 milímetros, porque quieren darle una estética especial o porque quieren ahorrar costo, disminuir el costo, ya se desplazan hacia la primera perforación y ya suman 18 milímetros de desplazamiento hacia adentro. Ojo con esto, que esos 18 milímetros estamos desplazando hacia atrás, por lo tanto también necesitamos más espacio en la parte trasera. Lo otro es que recomendamos siempre, por lo menos, sí, recomendamos siempre utilizar 4 tornillos para fijar la guía, eso como una medida estándar. Y utilizar, al igual que con la guía cuadro para cajón de madera, un tornillo plano. Ojalá euro, por la misma razón que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Y es que el tornillo autoperforante, a pesar de que tú lo quieres poner y marcaste y te ocupaste, dedicaste tiempo y esfuerzo a que quieres montarlo en una posición, al final, debido a que el aglomerado es irregular en la cara y hay algunas virutas más duras que otras, qué sé yo, entra en la posición que se le ocurre. En cambio, con el tornillo euro aseguramos que es la posición exacta donde nosotros queremos llegar. Por último, la distancia para fijar las distancias para fijar los conectores frontales. Ojo con esto. Y aquí hay también una diferencia de la guía cuadro B6 que estamos viendo a la izquierda y la guía cuadro 25 que estamos viendo a la derecha. Fíjense, la distancia de fijación del tornillo desde la cara inferior, perdón, desde la cara superior de la pieza de la tapa inferior
hasta el eje del tornillo. En el caso de la guía cuadro B6 de extracción total es 37 milímetros, mientras que para la guía cuadro 25 de extracción parcial la distancia necesaria apenas es de 34 milímetros. Es decir, hay 3 milímetros de diferencia ahí. Lo que nosotros recomendamos, lo que yo recomiendo por lo menos, es que no se compliquen con eso, definan un solo estándar, quédense con los 37 milímetros, que no va a haber problemas. Y así, de esa forma no tienen que estar y mareándose y cometiendo errores porque, perforé para cuadro 25, no perforé para cuadro B6. Entonces les recomendamos ahí que se queden solo con la cuadro, con la guía cuadro, con el esquema de la guía cuadro B6. Entonces, para poder determinar cuál es la medida a la cual tengo que perforar el frente, que está aquí dibujado con esta línea segmentada, tengo que tener claro lo siguiente. Primero que una vez montado el cajón, aquí estamos viendo como si fuese un cajón de vidrio, ¿no? Una vez montado el cajón, hay una distancia de 4,5 milímetros entre el eje de mecanizado del tornillo para fijar la guía y el eje de la perforación sí, de la perforación para fijar la fijación frontal al frente del cajón. La fijación, perdón, la perforación inferior hay 4,5 milímetros. Y eso no importa si la guía está más arriba o más abajo, siempre la relación va a ser de 4,5 milímetros. Redondeemos y que trabajemos con 5 milímetros. ¿Ok? Ya está. La distancia entre fijaciones, entre la fijación frontal, es de múltiplo de 32, ya sea para las dos perforaciones para la fijación frontal e incluso la relación entre la perforación superior para la fijación frontal y la perforación para la fijación para la barra es múltiplo de 32, ¿cierto? Es 3 veces 32, es decir, 96 milímetros, múltiplo de 32. Entonces, ok, eso ya lo tenemos claro. Entonces, si yo tomo la medida desde la parte inferior, desde la cara inferior, o la cara, perdón, la cara superior del piso o tapa inferior, hasta la primera perforación es 37 más 4,5, redondeemos 5 milímetros, sería entonces 41,5 o 42 milímetros. Desde ahí hasta arriba. ¿Qué necesito como dato extra? Muy fácil. ¿Cuánto yo estoy cubriendo de la tapa inferior o del piso del mueble con mi frente? Es decir, cuál es la solapadura. Y esa es la distancia B en este caso. A veces cubro completo, eso depende de cada fabricante. La mayoría cubre completo, yo recomiendo siempre, o recomendamos siempre, dejar ahí una fuga de estándar. ¿Por qué? Porque cuando estamos armando el mueble, no corremos riesgo de que cuando montamos el cajón, ese vaya a arrastrar, o cuando lo dejamos con el piso, que el frente se vaya a dañar porque se arrastró por el piso. Y tampoco es necesario montar ningún elemento en la parte inferior, qué sé yo, para distanciarlo, qué sé yo, bla, bla, bla. Eso por una parte. Y luego tenemos que definir, bueno, y desde ya determinamos entonces desde desde la margen inferior del frente hasta la primera perforación, ya sabemos, es 37, si lo montamos a 37, más 4,5 o 5 milímetros, es decir, 41,5 o 42. Y a esa medida tengo que sumar ahora la distancia B, que es lo que estoy solapando ya sea 18, 15, 13, 12, 1, lo que a ustedes se les ocurra. Es variable. Y de ahí para arriba, 32 milímetros y 96 en el caso del cajón alto. Y para el lado, también tenemos que saber cuánto estamos solapando, cuál es la solapadura y la fuga, y en este caso es la distancia C. Eso también es variable, depende de ustedes. Y la distancia A varía dependiendo del EV que ustedes trabajan, sería 21 para EB 10,5 y 23 para EB 12,5. Entonces, dependiendo del EB, es 21 más la solapadura o 23 más la solapadura. Y la solapadura es lo que ustedes determinan en su caso en particular. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, espero haber sido lo suficientemente claro. Nosotros recomendamos que la fijación frontal sea por tarugo de expansión siempre, por lo tanto, en la perforación que sea de 10 milímetros de diámetro, estas perforaciones para fijar, pero también existe una alternativa y en algunos mercados trabajan esta alternativa que es para atornillar con tornillo autoperforante.
por la imprecisión que se logra, yo no la recomiendo, pero está la alternativa para ustedes. Listo, termino mi parte, ya me tomé suficiente tiempo, creo yo. Toxten me va a matar, así es que le doy el paso a Toxten. Y las preguntas las respondimos, las vamos a responder al final, entonces.